7 de la mañana, 1 minuto, nuestro primer invitado en el encuentro de esta mañana, Fander Falconi, ministro de Educación. Buenos días, gracias por estar aquí. Hay una serie de novedades en el ámbito de la educación. El primero tiene que ver con la disposición de buenas prácticas ambientales respecto al uso y consumo de plásticos de un solo uso para propiciar el control de los desechos en las instituciones educativas del país. ¿Qué alcance tiene esto? Eduardo, buenos días y un gusto estar en su programa y siempre revalorizando el rol que tiene la educación en el país. La educación construye capacidades humanas, es lo más fundamental que tiene una sociedad, le vertebra, le ayuda a cohesionarse y a salir adelante. En efecto, nosotros tenemos una visión bien clara de que la educación debe estar sustentada en valores, y uno de esos valores es el valor ambiental. Desde esa óptica nosotros hemos implementado un programa que se llama TINI, que es un programa de conservación, de uso, de reciclaje, que además tiene la ventaja de ser optativo, no es obligatorio en nuestras unidades educativas. Y para tener una idea de la magnitud de este programa, de las 13.000 unidades educativas aproximadamente que tiene la oferta fiscal, tenemos ya instaurados 10.000 TINIs, es decir, espacios verdes de conservación, de uso de materiales, de reciclaje, jardines verticales, bueno, una cosa lindísima, lúdica, donde se generan procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué algo tan bueno no es obligatorio? Porque creo que ese es el punto. Cuando uno obliga a hacer algo, creo que desincentiva. Cuando es optativo, se genera una metodología adecuada, en este caso propiciada por un investigador peruano que se llama Joaquín Leguía, con el apoyo de la UNESCO, propiciamos los materiales adecuados, entonces se genera esa cohesión en el sistema educativo. ¿Pero quién debe decidir cuándo se implementa o no en un centro educativo? Las propias unidades educativas, y es maravilloso ver cómo los propios chicos, los profesores, generan esa iniciativa, y tenemos ahora en el país TINI, que tienen en algunos casos casi 10, 15 hectáreas y en otros casos un jardín vertical que se le ha ganado al cemento en aquellas unidades educativas donde no poseemos espacios verdes. ¿En qué consiste exactamente la actividad en torno a estos centros? Ganarle un poco el espacio verde a la unidad educativa, sembrar plantas, por ejemplo, un árbol, una planta medicinal, hacer una actividad relacionada con el medio ambiente, procesos de reciclaje en las unidades educativas, prácticas innovadoras alrededor de los temas ambientales. En ese contexto educativo nosotros propiciamos una norma regulatoria dentro de las capacidades que tiene el Ministerio de Educación para normar el plástico que tiene un solo uso, es decir, el plástico que se desecha en cientos y a veces miles de años y a veces que no se degrada, para que evitar esto en las unidades educativas, es decir, por ejemplo, los sorbetes, las tapas de los envases plásticos. Nuevamente, ¿esto es optativo o obligatorio? Esto ya es obligatorio, esto es una norma regulatoria que va para todo el sistema educativo, incluyendo el sostenimiento privado, fiscomisional y municipal del país. ¿Y en qué consiste exactamente? ¿Cómo involucra, implica, genera participación en los miembros de la comunidad educativa? Hace aproximadamente 3 semanas, con el ministro del Medio Ambiente y secretario nacional del Agua, tuvimos la oportunidad de estar juntos en un evento de conservación y de recogida de material desechable en las playas ecuatorianas. Es una calamidad lo que está sucediendo en general en el planeta. Se habla de la cultura del plástico, estamos inundados por plástico, esa es parte de la civilización occidental y del modelo de consumismo, y creo que debemos propiciar un granito de arena. Hay en ambiente, se dice que hay las éticas geopolíticas, las éticas nacionales, pero también la ética individual, y el sistema educativo puede dar una gran lección en ese sentido, prohibiendo este plástico de un solo uso, por ejemplo, envases desechables que tienen solo una utilidad de un solo momento, pero como decía, tardan cientos, miles de años en degradarse, a veces no se degradan nunca, y que están contaminando nuestro planeta. De esa manera generamos un proceso de educación ambiental y también normamos un aspecto esencial en las unidades educativas. Es del todo responsable, pertinente, no tiene discusión el tema, pero yo tengo la preocupación de cómo esto influye en la construcción de un carácter entre los estudiantes del sistema educativo. Ellos son parte, por ejemplo, del sistema de recolección de basuras.
¿Recogen ellos las basuras que generan? Se recoge, se limpia el aula ahora en las unidades educativas al salir de las clases, se genera estas conductas ambiental, participan en estas actividades como el cuidado de los jardines ambientales, de estos espacios TINI, Tierra para Niñez y Nuestra Adolescencia, que tiene un concepto ambiental, es decir, se generan y se propician los valores ambientales. La conciencia ambiental viene de diversas maneras, puede venir desde una práctica ecologista, digamos firme, de acción colectiva, en este caso perteneciente a un impulso, digamos, que tiene el planeta por recuperar un sentido de civilización, pero también viene desde el lado de la conciencia, desde el uso sostenible de los recursos, desde los aspectos de conservación, y eso es lo que estamos tratando de propiciar en las unidades educativas, de esa conciencia que nos permita elevar la conciencia y la conservación ambiental. Esto de ganarle un espacio verde a las escuelas me recuerda que penosamente el modelo constructivo, el modelo arquitectónico para la construcción de escuelas en el país es completamente basado en el cemento, muy pocos espacios verdes, árboles casi ninguno. Lo que se entiende por un modelo de escuela no incluye espacios verdes. Así es. ¿Cómo hacer para ganarle espacio al cemento? Así es, y creo que el otro ámbito de toda esta acción que nosotros estamos desplegando, porque es un entendimiento comprensivo, cabal de lo que está ocurriendo con la estandarización, con la infraestructura y también con el modelo de vida finalmente que estamos llevando, es generar un nuevo concepto de infraestructura educativa. Es cierto que la infraestructura estandarizada tiene unos costos importantes positivos, que es justamente producto de la estandarización, la reducción de esos costos. Es decir, si tenemos moldes, digamos, unidades educativas únicas, es mucho más fácil construir, pero atentan también contra la diversidad cultural y contra la diversidad territorial que tiene nuestro país. Por eso es importante tener varios tipos de tipología constructiva que obedezcan finalmente a un modelo pedagógico, en este caso constructivista. Es decir, detrás de toda esta discusión se encierra una discusión de hondo calado, que es la pedagogía con la cual estamos enseñando a nuestra niñez y adolescencia. La infraestructura finalmente refleja ese, es el síntoma de una situación más profunda que tiene que sostenerse en la creación de espacios abiertos, en la ruptura de esos espacios físicos que a veces nos mantenían cerrados y no permitían que tengamos una apertura en los procesos educativos, o incluso el rompimiento de esa clase, de la llamada clase magistral, donde alguien se para a enseñar, con actividades mucho más participativas alrededor de los espacios constructivos en términos de nuestro proceso educativo. Hablando entonces, de romper paradigmas en la educación, y quisiera abordar el tema de la agenda educativa, de la Agenda Nacional de Investigación Educativa. Pero antes de llegar a ello, se lanza esta campaña llamada Los Superprofes. ¿En qué consiste? La campaña consiste en un conjunto de videos educativos. Yo le invito a la ciudadanía porque están en acceso público. Es una campaña conjuntamente con UNICEF. Hemos propuesto 12 piezas comunicacionales bastante cortas, donde se le referencia al profesor como actor fundamental en la protección y prevención en materia de violencia educativa. El profesor en una sociedad es un referente social, igual que los médicos, igual que los deportistas. El mensaje que da un profesor es sumamente importante. ¿Y cuál es el mensaje que está dando el superprofe en estos videos? Primero, un mensaje de información. Si ocurre algo en las unidades educativas, es obligación de los actores educativos generar la denuncia, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal. Y además, esa referenciación que hace el profesor, su buen ejemplo, digamos, es un punto neural para que la juventud se sienta identificado y la niñez con esa profesora o profesor. Pero básicamente los mensajes están dirigidos a modificar, enriquecer el comportamiento de los profesores. Exactamente, son 12 piezas comunicacionales que le ponen al profesor en el primer ángulo de la política pública, dando mensajes positivos, en algunos casos con testimonios fuertes, incluso de una profesora que fue víctima de violencia sexual, y creo que su ejemplo de la denuncia, su ejemplo de haber inclinado por el magisterio para sus prácticas emocionales y educativos, es un ejemplo para todo el país. Yo les invito a ver estos videos y esta campaña, que creo que llega a lo profundo del corazón. Son las 7 de la mañana, 10 minutos, se nos agota el tiempo, pero tenemos temas.
Está próximo a ser presentado el informe de la Comisión Ampetra. ¿Qué expectativas tiene el Ministerio? Ya se presentó el informe final de la Comisión Ampetra el jueves de la semana pasada en un acto público en la Asamblea Nacional. La presidenta de la Comisión Ocasional Ampetra, que fue creada por la Asamblea Nacional, hizo una alusión en el Día de la Niña. Estuvimos presentes en la Asamblea Nacional. Está entregado el informe, que es un informe de cerca de 200 páginas, donde hay un conjunto de recomendaciones de política pública, de política en materia de derechos, en materia de judicialización de los casos, y creo que más que expectativa, porque ya tenemos el informe, en este caso, Eduardo, sería hacer hay un reconocimiento bastante claro a la acción que se ha desplegado durante este año en materia de protección de derechos. Se valora lo que se ha hecho en materia de restitución de los mismos, se plantea que el Ministerio de Educación ha tenido un programa firme de cero tolerancia, de reaperturar casos que fueron negligentemente archivados. Yo le recuerdo a la ciudadanía, aprovechando este espacio, que en forma personal los personeros del Ministerio hemos ido a dejar 734 denuncias en la Fiscalía General del Estado de casos que fueron negligentemente procesados desde el año 2014 hasta el año 2017. Se reconoce las intervenciones que hemos hecho en las unidades educativas. Hemos tenido 1.215 auditorías, hemos tenido 13 intervenciones en las unidades educativas. Se reconoce nuestra política de acompañamiento a las víctimas. Yo creo que es un informe que toda la ciudadanía debe leerlo, y creo que va a ser objeto de mucho debate, no solo en estos días, sino a futuro en el Ahora, país. se ha comenzado a hablar de la creación de una comisión de la verdad, porque no todo está dicho, no todo está investigado. Exacto. La verdad todavía no aflora. Eso plantea el informe final de la Comisión Ampetra, recomienda. ¿Qué opina el Ministerio? Yo estoy de acuerdo, creo que hay más de 7.000 casos. Recordemos que no todos los casos se producen dentro del espacio educativo. De hecho, las denuncias que tenemos nosotros en el sistema educativo, el 55% ocurren fuera de los espacios educativos y obedecen fundamentalmente a denuncias de parientes cercanos a las víctimas. Y el total de denuncias que están judicializadas en el sistema, en este caso en la Fiscalía, en el Consejo Nacional de la Judicatura, en cualquier corte donde se presentan estos casos, son más de 7.000 casos que deben ser conocidos a profundidad, las causas, los acontecimientos, cómo se procesaron y evidentemente la sanción que debe ser característica en estos crímenes contra nuestra niñez y adolescencia. Para concluir, ministro, y rápidamente, la Agenda Nacional de Investigación Educativa parece ser la respuesta al clamor de muchos sectores, de muchas organizaciones, de muchas entidades, grupos ciudadanos preocupados por el sistema de educación. Usualmente el sistema de educación era una especie de ámbito cerrado, en torno al cual no se podía discutir mucho más que hacer una que otra propuesta con la esperanza de que ésta sea escuchada. Ahora parece haber una Agenda Nacional de Investigación Educativa que significa abrir las puertas a la innovación, a la discusión, a la circulación de nuevas ideas. Exactamente, es abrir las puertas a la innovación, a la creatividad y también a la evaluación de la política pública. La política pública tiene que estarse evaluando constantemente sus programas educativos. Por ejemplo, las llamadas evaluaciones de impacto, ¿funcionan o no las unidades grandes estandarizadas? ¿Funcionan o no los programas de alimentación escolar en términos de logro, cobertura de matrícula? Hemos hecho evaluaciones de impacto ya de un conjunto de programas educativos y hemos relacionado con la costo-eficiencia de estos programas, es decir, si esos programas, además de alcanzar objetivos propuestos, son adecuados en términos de los costos económicos. Así podemos tener una mejor política pública, así construimos democracia y así ventilamos también al sistema educativo en los derroteros que se merece tener para el futuro de nuestro país. Es una lástima hablar de tantas cosas en tan poco tiempo, pero le vamos a comprometer en una nueva ocasión para hablar exclusivamente sobre este tema, la Agenda Nacional de Investigación Educativa. Con todo gusto, Eduardo. 7 de la mañana, 15 minutos. Fander Falconi, ministro de Educación, esta mañana aquí en Primera Impresión. Brevísimo corte.